Buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Roberto Vega, soy el responsable de comunicación y marketing de Temática Software. Estamos muy contentos de que os hayáis unido en esta mañana a este ciclo formativo de los webinars Nuevos Horizontes. Estamos viviendo tiempos de cambio, tiempos que en que todos nos estamos adaptando a esta nueva realidad, a esta realidad que será ya la era post-COVID, y por eso hemos preparado esta serie de webinars que esperamos que os puedan ayudar. Hemos elegido principalmente, os vamos a hablar ahora de tres webinars. Los dos primeros van a ser relacionados con emociones inteligentes para la óptica, que lo dirigirá Gema Sánchez de Afin Coach. Tendremos también el webinar Soy óptico no vendedor, que lo compartirá la Cámara Internacional de Empresarios de Barcelona, y un webinar sobre gestionar la base de datos con el equipo de Valmont Marketing Ópticas. Ahora, haz un breve resumen, ya todos habéis recibido el dossier donde viene detallada esta información. Quisiéramos explicaros por qué hemos elegido este webinar, en especial que es con el que iniciamos este ciclo de formación, que es el de emociones inteligentes para la óptica. Primero de todo, porque las emociones se han vuelto en el gran capital o en el gran tema del que se está hablando en el mundo de los negocios y en el mundo del marketing. A principios de año, Google sacó un estudio donde hablaba sobre las emociones predominantes en el comportamiento del consumidor. Y esto nos atañe a todos nosotros que estamos al frente de una óptica y que estamos vendiendo un servicio sanitario, pero al final hay un ejercicio de venta. Y Google decía a principios de año que estábamos viviendo una época en la que las emociones estaban determinando especialmente el comportamiento de nuestros consumidores. Y si podemos ver esta gráfica a principios de este año, las emociones predominantes, mirad con que ya habla Google esto de que hay una sobrecarga emocional que determina el comportamiento, es decir, la compra de las cosas, ¿no? Y vemos estas emociones como la resignación, la frustración, la tristeza, el enfado y el desconcierto, como las emociones predominantes que determinan por qué nos está vendiendo o por qué no está teniendo un comportamiento como antes en otras épocas donde lo podíamos pensar mejor, ¿no? Incluso Google habla de una sobrecarga emocional que está determinando esto. Y esto no solamente afecta a las ventas o el comportamiento del consumidor, sino también afecta al comportamiento de las personas, de los que estamos trabajando, de los que somos profesionales en algún sector. InfoJobs en abril de este año sacó un resumen de cuáles son las nuevas habilidades o las nuevas capacidades que deben tener en el mercado laboral los trabajadores en España. Y sacaba esto, ¿no? Las posibilidades que debería tener eran trabajar en equipo, proactividad, resolver conflictos, orientación a resultados, adaptación al cambio, tolerancia a la presión, tomar decisiones, comunicar eficazmente, empatía. Y si os dais cuenta, todo esto tiene que ver con emociones. Y por eso es que en esta mañana tenemos esta charla en la que vamos a hablar sobre emociones inteligentes para la óptica, en la cual vamos a tener con nosotros a Gema Sánchez López de Lerma, de Afin Coach, una persona a la que conocemos ya desde hace muchos años, que es muy interesante lo que nos va a compartir en esta mañana, y la verdad sí agradecemos mucho que nos pueda acompañar en esta mañana, porque de verdad que va a ser muy interesante poder hablar de este tema, que es un tema de tendencia, es un tema de empresa, es un tema que tiene que ver con personas. Nuestro director general, Rafael Ros, siempre nos ha dicho que somos personas y somos piel. Y por eso nosotros queremos también hablaros de estos temas que también son importantes y que también tienen que ver con gestión. Así es que os voy a presentar ahora a nuestra ponente. Ella se llama Gema Sánchez López de Lerma. Ella es coach profesional certificada por la International Coach Federation, cofundadora de Afin Coach, es licenciada en Administración de Empresas, economista también, y cuenta con 15 años de experiencia en el mundo empresarial, tanto en grandes multinacionales como en pymes. Y actualmente, a través de Afin Coach, acompaña a profesionales en procesos de transformación digital, diseñando los cambios necesarios para estos retos que estamos viviendo ahora. Así es que vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada de hoy, que se llama Gema. Gema, bienvenida, gracias por unirte a nosotros. Saluda, por favor, a toda la gente que nos está viendo a través de transmisión. Pues muy buenos días. Muchas gracias, Roberto, por la presentación. Gracias por la invitación para poder compartir con vosotros y con todos los que están asistiendo esta mañana a este webinar para conversar sobre emociones, que muy bien has introducido, de la importancia que tienen, ¿no? Y de cómo nos potencian o cómo nos limitan en nuestro día a día.
gracias porque la misión de AFINCoach de mi empresa es desarrollar a las personas dentro de sus organizaciones y esto es una oportunidad para llegar a todas las personas que hoy se han conectado. Y dicho esto, voy a compartir la presentación y mientras comparto, quería preguntaros a todos los que estáis que penséis cómo os sentís en este momento. Bueno, pues comenzamos. Como bien ha dicho Roberto, Emociones Inteligentes para la Óptica va a tener 2 jornadas. La primera, que es esta, en la que vamos a trabajar o vamos a conversar sobre por qué y para qué son importantes las emociones. Vamos también a comentar esta huella emocional que nos ha dejado la pandemia. Y bueno, por qué trabajar las emociones es importante para gestionar un futuro que ahora mismo tiene un alto componente de incertidumbre, para gestionar las emociones de mi equipo y para también poder gestionar las emociones de mi cliente. Y en la siguiente jornada, que será el miércoles que viene hasta ahora, a las 9:30, pues recordaremos un poco qué hemos tratado hoy, la huella emocional en nuestros equipos, clientes y en nosotros. Y principalmente pues, nos entrenaremos, ¿vale? O daremos, será algo más práctico para poner las emociones a favor, ¿no? Que es al final nuestro principal interés, el poder gestionar bien nuestras emociones. ¿Cómo? Pues vamos a racionalizar el miedo, que es pues, desde este último año la emoción más popular, ¿no? Y tips para una actitud positiva, que lo trabajaremos también viendo cómo influyen las emociones. Y, por supuesto, poner en valor las emociones potenciadoras de esta pandemia, ¿no? Esa huella emocional potenciadora, porque las emociones no solo nos han dejado malas sensaciones. Así que comenzamos con la primera jornada de emociones inteligentes para la óptica. ¿Y cuáles son los objetivos? Nos gustaría poder transmitir para que toméis conciencia de que las emociones influyen en nuestro día a día, en nuestras acciones, en la toma de decisiones. Luego también saber que trabajar desde las emociones, o sea, que desde las emociones podemos trabajar una actitud diferente que nos lleve a resultados diferentes cuando los resultados que estamos obteniendo no son los que nos gustan, y que lo podemos aplicar o lo podéis aplicar tanto al ámbito profesional y empresarial y por supuesto también al personal. Todo lo que vamos a trabajar hoy y en la próxima jornada por supuesto está enfocado al ámbito profesional, pero nos sirve para el personal. Y todo esto pues con el objetivo y el deseo sobre todo de contribuir a la mejora del estado anímico del sector óptico. Bueno, pues vamos a contextualizar, vamos a centrar el tema que son las emociones y bueno, pues ¿qué es una emoción? Como veis aquí es una respuesta química y neuronal de nuestro cerebro a un estímulo que es real, es decir, es algo que vemos, algo que olemos, algo que tocamos, algo que escuchamos, o, y nos viene del exterior, como pone aquí, o imaginado, es decir, que está en nuestro interior, nosotros lo pensamos, lo imaginamos. Nuestro cerebro interpreta estos estímulos de manera inconsciente y en décimas de segundo genera una emoción que, ¿qué pasa? Que esa emoción lo que hace es llevarnos a un determinado comportamiento, a una determinada acción. De ahí la importancia. Como veis, es de manera inconsciente, por lo tanto, la importancia de poder gestionar una vez que ha saltado la emoción ese comportamiento o esa acción que vamos a hacer. Y bueno, pues saber también que gran parte de este proceso se encuentra automatizado. Bueno, y entonces, ¿por qué y para qué son importantes las emociones? Pues bueno, las emociones son importantes porque nos dan muchísima información, son una parte constitutiva de nuestro día a día y nos dan información para comprender pues quiénes estamos siendo, quiénes somos, cómo actuamos, cómo percibimos nuestro entorno. Es decir, si yo, por ejemplo, en un atasco de tráfico, ¿no? Por las mañanas, pues ya me pongo nerviosa, me está dando mucha información de cómo actúo, de cómo percibo ese momento. ¿Y para qué son importantes las emociones? Pues porque con toda esa información nos lleva a desenvolvernos, a tomar decisiones, a decidir si hago esto o no lo hago, o hago A o hago B, ¿vale? Para construir al final nuestro futuro que está lleno de todas esas pequeñas decisiones conscientes o inconscientes que tomamos a lo largo del día. Nosotros cuando Temática y AFINCoach hablamos sobre el deseo, ¿no? de contribuir, como he dicho, a esa mejora del estado anímico del sector óptico y conversamos sobre trabajar las emociones en webinar,
pues lo hicimos desde la ilusión, desde el compromiso, y esa emoción nos ha permitido pues, que eso que hablamos hace un mes y medio, o sea, que era futuro, pues hoy ya es presente. Si la emoción en la que hubiésemos estado en ese momento hubiese sido pues un poco el aburrimiento o el agobio porque tenemos muchas cosas, o la inseguridad, o la indiferencia, posiblemente no estaríamos ahora mismo aquí, ¿vale? Entonces, todas las emociones marcan las decisiones y por lo tanto van construyendo nuestro futuro. Lo primero importante que queremos tener muy claro al final de este webinar es que las emociones nos llevan a la acción, nos predisponen a la acción. Y luego que las emociones no son malas ni buenas, ¿no? Porque parece que tenemos en la mente que hay emociones que son malas, que no hay que tenerlas, que hay que controlarlas, y hay otras que son buenas. Bueno, pues todas las emociones son buenas, tienen su utilidad. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es gestionarlas a nuestro favor. Fijaos que el miedo nos motiva a actuar para evitar malas situaciones, para evitar consecuencias negativas. Hemos sobrevivido a lo largo desde nuestros antepasados porque en un momento dado veíamos un león, o veían un león, mejor dicho, y eso les saltaba el miedo y además les daba mucha más fuerza, mandaba mucha más fuerza a las piernas para que saliera corriendo la persona y se salvara, se pudiera salvar. Igual que es bueno, pues llegado a un precipicio, sentir el miedo para no seguir andando y caer. Luego, el miedo pues es positivo. ¿Qué pasa? Que a veces el miedo está en una dosis mucho mayor de la que necesitamos y es ahí donde hay que gestionarlo. La tristeza nos motiva a pedir ayuda y a pedir apoyo. Cuando vemos que no podemos con lo que tenemos ahora mismo que afrontar, pues esa tristeza es la que nos salta la alarma para pedir ayuda y para pedir apoyo. Fijaos también que cuando tenemos que tomar decisiones estratégicas, decisiones importantes, es mejor que tengamos un puntito de tristeza que tener excesiva alegría, porque, por ejemplo, la excesiva alegría nos puede hacer pasar por alto pues, riesgos importantes o algún punto que pues, desde esa euforia pasamos por alto. O sea que un puntito de tristeza a veces para las decisiones importantes es positivo. Luego está la ira y el enfado, ¿no? Que a veces es no me puedo enfadar o tengo que controlar este enfado. Bueno, pues la ira nos motiva a luchar contra errores, contra la injusticia, contra lo que entendemos que es injusto, a poner límites, con lo cual tenemos que enfadarnos. La cosa es cómo gestionar ese enfado para hacerlo de una manera en la que yo luego me sienta cómodo con ese enfado. El asco, que lo tenemos como muy arraigado más con la comida, ¿no? O con un olor, pues el asco también nos motiva a demostrarnos a nosotros y a los demás que no podemos aceptar algo, que tenemos que rechazarlo. Por ejemplo, cuando hacemos un proceso de coaching y nuestro coachee, porque el asco se muestra facialmente muy fácil, ¿no? Con la nariz. Entonces, cuando identificamos esa emoción y la devolvemos, pues oye, esto te produce cierto rechazo y bueno, pues damos información y la persona puede decir, pues sí, ya lo sabía, o puede decir, pues mira, no había parado a pensar que esta situación me estaba generando este rechazo. Luego está la sorpresa, que nos motiva a dirigir la atención hacia algo inesperado, orientarnos hacia algo nuevo. La alegría, que nos motiva a reproducir ese acontecimiento que nos hace sentir bien. Y el amor, que nos motiva a la entrega, ¿vale? Puede ser el amor, por supuesto, a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros amigos, pero también el amor a nuestro trabajo, el amor a nuestro equipo, el amor a nuestros clientes. Y nosotros en coaching decimos que el amor es la emoción que al final todo lo puede. Así que, bueno, deciros también que las emociones se generan en el cerebro límbico, que residen allí y que son las que nos predisponen con ese estímulo que recibimos, interpretamos, pues bueno, por una experiencia anterior o porque lo imagino, que me va a ser positiva, o sea, que me va a hacer sentir bien, y entonces es cuando me lanzo a hacer esa acción. Pero si en el cerebro límbico interpretamos que eso me va a producir dolor, por como os he dicho, porque bueno, lo tenemos de una experiencia anterior o porque lo imaginamos, eso lo que va a hacer es que frenemos y no hagamos, ¿no? O no afrontemos esa situación o esa acción. Bueno, entonces, ¿para qué son importantes las emociones?
Fijaos que aquí os hemos puesto dos fotos en las que queremos pues, mostrar o plasmar las emociones. En la foto de atrás hay un montón de colores juntos, como un batiburrillo, ¿no?, de colores, y eso podrían ser nuestras emociones cuando, bueno, pues campan a sus anchas, cuando no las estamos identificando, cuando no las estamos gestionando. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar en ellas, cuando nos formamos, cuando nos acompañamos para poder gestionarlas, funcionan como estos engranajes que veis aquí, que posibilitan que vayamos hacia donde lo que queremos conseguir, hacia lo que nos hemos marcado, etcétera. Entonces, mis emociones, recordad, nos dicen quiénes estamos siendo, nos dan mucha información. La emocionalidad marca nuestras decisiones. El 90% de una decisión es emocional, ¿vale? Aunque nosotros pensemos que lo hemos razonado y que desde ahí decidimos, el 90% es emocional. O sea que imaginaos el peso que tiene la emocionalidad en nuestra decisión, por supuesto, pero por lo tanto en nuestra vida, en nuestro día a día. Y pues si quiero ser dueño de mis decisiones, quiero dirigirlas yo y que no sean las emociones las que me lleven por donde ellas quieren, pues tengo que saber cómo me siento. Tengo que hacer ese autoconocimiento que pasa por trabajar las emociones para identificarlas y para ponerlas a nuestro favor. La razón conduce a las conclusiones y la emoción nos conduce a la acción, ¿vale? Como dice Alfred Adler, sigue a tu emoción, pero lleva contigo tu cerebro. Es necesario, ¿vale? Pues las emociones van a estar, sí o sí, ya lo sabemos, son inconscientes, saltan, pero vamos a poder gestionarlas, vamos a poder llevar nuestro cerebro también con ellas. Y entonces, si son tan importantes las emociones, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? ¿Cómo podemos trabajarlas? ¿Cómo podemos trabajar las emociones? Fijaos, pues es con esta relación que es pensamiento, emoción, acción. Y esto quiere decir que según lo que pienso, según esas conversaciones internas que tengo, lo que me voy contando, esas conversaciones privadas, según pienso, o lo que estoy pensando, eso me lleva a una emoción determinada. Y como hemos dicho, esa emoción me lleva a la acción. Con lo cual, si lo que estoy obteniendo es el resultado que no me está funcionando, que no quiero, etcétera, que no me está yendo como yo quiero, tendré que trabajar sobre ese pensamiento, cambiarlo, darle otro matiz para que me genere otra emoción y desde esa otra emoción el resultado será diferente, la acción será diferente. Aquí os ponemos un ejemplo, ¿vale? Si yo pienso que me voy a equivocar, y fijaos que venimos de una cultura en la que el error y la equivocación está muy penalizada o estaba muy penalizada, si yo pienso que me voy a equivocar antes de hacer algo, si pienso que me va a ir mal antes de una reunión, etcétera, pues eso ya me tensiona, me genera miedo y desde el miedo, pues bueno, pues me bloqueo, no fluyo como querría y posiblemente pues no haga esa acción o eso que me había planteado, me frena, ¿vale? Es como echo el freno. Sin embargo, si le doy un matiz a ese pensamiento, que sería, por ejemplo, si me equivoco, lo puedo volver a intentar, si me equivoco, habré aprendido qué es lo que no tengo que hacer, que este pensamiento respecto al error y a la equivocación tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo en el que, con tanta incertidumbre, como vamos a comentar luego, sabemos que tenemos que permitirnos el error y que nos vamos a equivocar y pensar que cuanto antes nos equivoquemos es mejor. O sea que cualquiera de esos pensamientos, si me equivoco lo volveré a intentar, si me equivoco pues ya me habré equivocado y habré aprendido, etcétera, pues desde ahí la emoción que me genera pues puede ser de alegría, puede ser de optimismo, de valentía y desde ahí entonces me impulsa a emprender o a afrontar eso que tengo que hacer. Es decir, que si quiero cambiar la acción, como hemos dicho, tengo que trabajar sobre mis pensamientos porque son ellos los que generan la acción y es la acción la que me lleva, es la emoción la que me lleva a la acción, ¿vale? Entonces, desde aquí es desde donde podemos trabajar sobre nuestros resultados, sobre lo que estamos consiguiendo que no nos está yendo como nos gustaría, sobre lo que no estoy haciendo o lo que no estoy diciendo. Bueno, entonces entramos a contextualizar la huella emocional en este momento de la pandemia, ¿no? Y para ello voy a leeros algunos datos sobre qué consecuencias está teniendo esa huella emocional que no se está gestionando.
Fijaos, bueno, por una parte sabemos que en las personas discapacitadas, por ejemplo, pues ha tenido un impacto más fuerte que en personas pues, que no tienen ninguna discapacidad. Y un estudio de la Fundación ONCE ha revelado que un 50% de las personas con discapacidad ha señalado que su estado de ánimo empeoró desde que empezó el estado de alarma, y un 34% de estas personas ha consumido ansiolíticos y antidepresivos durante el confinamiento. Luego, en cuanto, por ejemplo, a las mujeres, que también ha afectado en mayor medida que en los hombres, un estudio realizado en varios centros hospitalarios refleja que las mujeres han sufrido ese mayor índice de ansiedad y depresión, y la encuesta nacional de salud, la última, refleja que el consumo de tranquilizantes es del 16,12% en las mujeres mayores de 15 años y en los hombres, por ejemplo, es un 8,63%. Quiero decir, es importante la diferencia, pero también es importante el índice, el porcentaje, ¿no? de tranquilizantes que estamos consumiendo. El último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es JIFE, ha constatado que España es el primer país del mundo en el índice de consumo de medicamentos utilizados fundamentalmente para tratamientos de casos leves de ansiedad, insomnio o trastornos emocionales. Y una encuesta del CIS sobre salud mental de los españoles ha revelado que el 23,4% tuvo miedo, o tuvimos miedo, mucho miedo, bastante, a morir por coronavirus. ¿Vale? Y bueno, pues de ahí a ese incremento, que creo que está en el 4,5% de ansiolíticos e hipnóticos desde el pasado año. Y bueno, pues ahora va alguna buena noticia, ¿no? Que es un ensayo clínico que se ha realizado en 22 centros de salud de 8 comunidades autónomas con pacientes de ansiedad, reflejó que en el caso de quienes recibieron la atención psicológica o acompañamiento emocional, el 70% dejó de padecerlo y el 50% logró una recuperación óptima. Mientras que en las personas pues, que no recibieron esa atención psicológica ni tuvieron acompañamiento emocional, el porcentaje de los que dejaron de padecerlos baja a un 20%, fijaos, desde un 70% a un 20%, y a un 10% los que tuvieron una recuperación óptima, ¿vale? De un 50 a un 10. Es decir, que trabajando, ¿no? Que es un poco el mensaje de nuestra webinar de hoy, trabajando sobre las emociones, pues vamos a poder gestionar lo que nos está ocurriendo, que ahora es la huella emocional de la pandemia, que seguramente que en otro momento de nuestra vida hemos tenido también alguna otra huella emocional y que tendremos. Por eso es la importancia de eso, de trabajar las emociones. ¿Y cuál es uno de los preventivos? Pues la formación emocional. Y bueno, por eso muchos colegios y centros educativos ya están incluyendo esa formación emocional en sus aulas, y para todos los que no tuvimos esa suerte para poder trabajar y formarnos en las emociones, pues tenemos webinars como la de hoy y por supuesto pues eso, la invitación a seguir formándonos en emociones, en acompañarnos de acompañamiento emocional, etcétera. Bueno, visto estos datos y el porqué, ¿no? de la elección de este webinar, ahora vamos a bajar un poquito la intensidad, voy a hablar yo un poquito menos y os voy a invitar a que penséis sobre unas preguntas que os voy a plantear. Si tenéis papel y boli cerca, o en el ordenador, por supuesto, porque ya somos muy, muy digitales, pues os invito a que apuntéis, ¿vale? Lo que el pensamiento, pues la respuesta de la pregunta. Y fijaos, os pido lo primero que conectéis con el año 2019, ¿vale? Si puede ser con mayo, porque ahora mismo estamos en mayo, estupendo. Pero bueno, pues si os cuesta más conectar con mayo, pues conectar con vuestro cumpleaños en el 2019, con las vacaciones, con algo que os permita conectar, que os sea fácil. Y contestad o pensad estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que os hacía enfadar? ¿Cuál era esa fuente de enfado en mayo o en el año 2019? Os dejo unos segunditos para que lo penséis, lo escribáis. ¿Qué os alegraba en aquel año? ¿Qué os producía alegría en el 2019? ¿Cuál fue vuestro principal miedo entonces? ¿Qué os sorprendió?
en el 2019? ¿Qué recordáis que os sorprendió? ¿Y qué os generaba rechazo? ¿Qué recordáis que os generaba ese rechazo, ¿no? Sé que es complicado y que hay poquito tiempo porque esto lo solemos trabajar pues, con mucho más concentración, pero bueno, lo que os haya venido así en un primer momento. Y ahora quiero que conectéis con el momento del confinamiento del año pasado, cuando estuvimos encerrados en casa, que íbamos al súper y bueno, hacíamos esas largas colas porque entraba muy poquita gente al supermercado, que nos poníamos guantes por la calle, quiero decir, que además nos poníamos incluso esas pantallas faciales, que salíamos a aplaudir a las 8 todos los días, que escuchábamos las noticias diarias de las personas que fallecían, ese número tan alto de personas que fallecían, que veíamos dónde redirigían aquellos pues ataúdes a sitios, ¿no? Que no estaban en principio, no tenían ese objetivo, digamos. Que cuando llegábamos a casa nos desvestíamos, todo a lavar, ducharnos, pero con ese sentimiento de no saber, ¿no? Cómo nos contagiábamos. También de esas iniciativas vecinales que hubo para ayudar pues, a personas que tenían pues, problemas de movilidad o personas mayores. Cómo veíamos también a los sanitarios, pues esas largas jornadas sin descanso, como decían, a mí por ejemplo recuerdo cómo decían que era el momento en el que habían trabajado como equipo que nunca habían experimentado antes, ¿no? Bueno, pues volved un momento a ese instante y volvemos a pasar por esas emociones. Es importante hacerlo porque, como decimos que queremos generar, o sea, queremos poner las emociones a favor, la primera cosa que tenemos que hacer es identificar emociones, ¿no? Y este ejercicio nos ayuda a ello. Entonces, ¿qué os hacía enfadar en el confinamiento? ¿Cuál era el principal foco de enfado que recordáis? ¿Qué os alegraba? ¿Qué os producía alegría? Esta es fácil. ¿Cuál era vuestro principal miedo en el confinamiento? ¿Qué os sorprendió el año pasado en el confinamiento? ¿Y qué os generaba rechazo entonces? ¿Qué os hacía enfadar? ¿Qué os alegraba? ¿Cuál era el miedo? ¿Qué os sorprendía? ¿Qué os generaba rechazo? Y ahora conectamos con el presente, con el hoy. Pues la semana pasada, el mes pasado, ayer, esta mañana, en este momento. ¿Qué os hace enfadar ahora? ¿Cuál diríais que es ese foco de enfado? ¿Qué os alegra ahora mismo? ¿Cuál es vuestro principal miedo en este momento? ¿Qué os sorprende? ¿Y qué os genera rechazo? Que es la última, el asco. Bueno, ¿cómo ha ido el viaje emocional que acabamos de hacer? Como os decía, fundamental para poder gestionar emociones, comenzar a identificarlas. Si lo habéis escrito, ahora mismo podéis comparar, ¿no?, esos 3 años, las causas diferentes que os generaban emociones y desde ahí poder entender a qué acciones o a qué comportamientos os ha llevado.
cuando hemos realizado este ejercicio, ya os digo, pues con mucha más pausa y más concentración, digamos, ¿no? Pues si tienes más pausa, pues más concentrado. En las formaciones que hacemos sobre temas emocionales, les ha costado mucho conectar con el 2019 a las personas, como si ese año y los anteriores de repente hubiesen desaparecido, ¿no? No nos acordamos que nos sorprendía, que nos daba miedo, ahí nos cuesta llegar ahí, ¿no? Cuando hemos trabajado y pasado por el 2020, pues se han dado cuenta que todo eso que vivimos ha quedado como pasado así muy rápido, ¿no? De repente fue muy intenso porque eso nos ha dejado, como decimos aquí, una huella, ¿no? Igual que cuando pisamos la playa dejamos la huella con nuestro pie, igualmente las emociones internamente nos dejan esas huellas. Pues bueno, pues esa huella ha quedado ahí, hemos pasado, no lo hemos digerido seguramente, hemos vuelto, ¿no? Teníamos a lo mejor esas emociones en aquel momento nos hicieron replantearnos cosas de nuestra vida, etcétera, y sin embargo el volver a la rutina, al día a día o a las preocupaciones, pues que también se han incrementado, ¿no? Desde el año pasado, pues nos ha hecho que no podamos digerir y gestionar estas emociones. Y ahora estamos ya otra vez en la carretera de alta velocidad en la que, bueno, pues habéis visto en qué emociones estáis ahora y qué estamos haciendo, ¿no? con ellas. Entonces, bueno, pues cuando no las gestionamos, cuando no las hemos digerido, cuando no estamos identificando qué nos está ocurriendo, qué estamos sintiendo y hacia dónde nos está llevando eso, porque como decimos, la emoción nos lleva a una acción y está marcando nuestro comportamiento, pues estamos, como decíamos, como en ese cuadro, en esa foto de atrás, y lo que queremos es gestionarlas, ¿no? Gestionarlas y que se pongan a nuestro favor como estos engranajes. Nosotros durante el confinamiento y toda esta situación de la pandemia, tuvimos diversas iniciativas con nuestros clientes porque entendíamos que era un momento muy complicado, ¿no? Y aunque trabajamos los retos de qué hacemos en este momento con lo que ha ocurrido, cuando no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Lo que estábamos trabajando realmente ahí eran emociones con ellos. Y bueno, pues hemos trabajado con personas que han estado en primera línea, que adoraban su trabajo, que les encantaba su trabajo y que cómo ha confluido el año pasado su trabajo profesional, bueno, su trabajo con su vida personal, pues han tenido sentimientos incluso de rechazo y de odio, ¿no? Y hemos trabajado en cómo reconstruir esa relación y esa relación se reconstruye a través de las emociones, ¿no? De las que han vivido y bueno, y sacar de ahí los aprendizajes para en el fondo luego salir fortalecidos. Entonces, ordenamos emociones. No sé si conocéis el libro del monstruo de colores, que es un libro infantil, y bueno, pues en él un poco lo que le dice a los niños es que tenemos emociones, pues como ese batiburrillo que vemos ahí, y las tenemos que ordenar cada una en su bote, porque cuando están ordenadas es cuando podemos sacar aprendizajes y cuando podemos dirigir nuestras decisiones y por lo tanto construir el futuro que nosotros nos queramos. Bueno, entonces otro dato importante sobre las emociones. Las emociones son óptimas indicadoras de nuestros procesos de cambio, ¿vale? Entonces recordamos lo que estamos viendo hasta ahora. Cada uno de nosotros evalúa por la mochila que llevamos de nuestras experiencias, de nuestra vida, de nuestras creencias, evaluamos esos estímulos que recibimos, que pueden ser como estos reales o los que hemos dicho que son imaginarios, lo que pensamos y tal, y entonces salta la emoción, que yo digo que es como un petardo que una vez que se enciende ya no lo puedes parar, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros ahí no tenemos campo de acción, pero sí que tenemos campo de acción en qué hago luego, porque esa emoción me lleva a hago o no hago, digo o no digo, cambio o no cambio, me adapto o no me adapto. Ahora muchas veces no tenemos esa opción, tenemos que cambiar, pero bueno, no es igual cambiar desde una emoción que desde otra. Y fijaos que, bueno, antes de la pandemia decíamos que estábamos en un entorno VUCA, que quiere decir volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿vale? O sea, incierto de incertidumbre total. Y luego pasamos, después de la pandemia, a un entorno hiperbuca, y ahora hablan de un entorno bunny, ¿vale? Que es un entorno quebradizo, que es un entorno un poco, algo caótico, etcétera.
Bueno, entonces, para gestionar la incertidumbre, que entiendo que ha sido una emoción en la que muchos de los que estáis en esta sesión pues habéis vivido y posiblemente estéis viviendo, porque es cierto que ahora mismo las cosas cambian muy rápido, ¿no? Acabamos el año 2020 pensando que ojalá que acabe y comenzamos enero y nos faltaba, decíamos, ¿no? Había memes de estos que eran solo nos falta que vengan los extraterrestres o que tengamos un ataque extraterrestre. Bueno, era gracioso, pero era casi real, ¿no? Porque comenzamos el año con un montón de cosas con las que no contábamos y sobre todo estábamos muy ilusionados de que, bueno, acababa el año y parecía que ahí se iban a acabar todos nuestros problemas, ¿vale? Entonces, el futuro es incierto, nuestro día a día tiene una alta dosis de incertidumbre y eso nos hace que tengamos que cambiar. ¿No? Y nos cuesta cambiar, ¿vale? Porque hace 2 años o 3, cuando hacíamos formaciones en gestión del cambio, nos pedían que no mencionáramos la palabra cambio, porque a la gente le producía miedo, ¿no? Le producía rechazo, etcétera. Sin embargo, ahora, vamos, es que el cambio lo tenemos todo el día en nuestra mente, con lo cual es parte ya de nuestra vida. Entonces, nuestra mente va más deprisa que nuestros sentimientos. Es decir, nosotros conscientemente podemos pensar que tenemos que hacer un cambio o que esto que ha sucedido lo asumimos, pero nuestras emociones y nuestros sentimientos les cuesta más deshacerse, ¿vale? Porque pasamos por todas estas fases que veis aquí, que son las fases del cambio de Pilar Jericó, que pasa desde esa llamada a la aventura, que es esa llamada que tenemos que cambiar, ¿vale? Teníamos previsto una cosa, futuro incierto y hoy cambia, ¿vale? Entonces, sabemos que tenemos que cambiar, pasamos por la negación, pasamos por el miedo, que lo vamos a trabajar la sesión que viene, pasamos por esa travesía por el desierto, que quiere decir que tenemos que desaprender, que tenemos que soltar cosas que ya no nos sirven para seguir hacia esa nueva realidad y esos nuevos hábitos. Y nosotros añadimos esta fase, que es la de la serenidad, porque una vez que ya hemos creado esos nuevos hábitos y que nos estamos adaptando, nos sentimos bien, nos sentimos en paz, nos sentimos satisfechos, serenos, ¿vale? Entonces, como os digo, para cada cambio que tengamos que hacer para adaptarnos a este futuro incierto, tenemos que pasar por estas fases. Al día pasamos por esta fase en muchísimos momentos, lo que pasa es que hay cambios muy pequeñitos que no seríamos conscientes de todas ellas, pero se pasan por ellas, ¿vale? En menor o menor medida. Y sobre todo en cambios bueno, pues que requieren mucho más esfuerzo y que, por supuesto, tienen un alto impacto emocional. Bueno, entonces, hemos dicho que para trabajar las emociones en este futuro de incertidumbre tenemos que gestionar o sea, estar predispuestos al cambio, pasar por esas fases, ser conscientes, somos conscientes de esas fases que tenemos que pasar, eso nos va a permitir avanzar más rápido, ¿vale? Para poner las emociones a favor de los cambios que tengamos que hacer, de lo que tengamos que afrontar, de las decisiones que tengamos que tomar. Aquí veis ya como engranaje. Pero también es muy importante que hagamos esta reflexión y es qué está y qué no está en mi campo de acción. ¿Vale? Os ponemos aquí cómo controlar lo imprevisible, cómo coger el agua con las manos. Es algo que no puede ser. Entonces, cuando nos estamos preocupando de cosas que no están en mi campo de acción, sobre las que no puedo actuar, lo que estoy haciendo es cargarme la mochila de emociones que realmente no me sirven de nada. Entonces, tendré también que gestionar esas emociones, pero para no tener que gestionar esas y solo tener que gestionar las que están en mi campo de acción y las que me van a llevar al resultado que quiero, tengo que aislar toda esa parte y reflexionar y pensar sobre qué estoy poniendo el foco que no tiene que ver conmigo, en el sentido de que yo no puedo hacer ahí nada, ¿no? No está en mi campo de acción. Y entonces poner el foco en donde sí puedo actuar, donde sí puedo trabajar, donde sí está mi campo de acción, ¿vale? Lo que yo sí puedo cambiar o puedo trabajar, ¿vale? Entonces, en este futuro de incertidumbre es muy importante también que hagamos esta reflexión. Como os digo, enfocado a las emociones para quitarnos emociones que seguramente no nos están permitiendo avanzar, pero que además no tienen sentido porque no tienen que ver con nuestro campo de acción. ¿Vale? ¿Y sobre qué sí puedo trabajar? ¿Sobre qué está en mi campo de acción? Bueno, pues como líderes
tenemos de nuestros equipos, podemos actuar sobre ellos, sobre sus emociones. Claro, primero, para trabajar sobre cualquier emoción, como vamos a ver, de nuestros equipos o luego de nuestros clientes, lo primero es que yo haya trabajado sobre las mías. No voy a poder trabajar o gestionar las emociones de nadie si no he trabajado previamente las mías. Luego tengo que hacer ese trabajo mío emocional, ¿vale? Aquí os mostramos los 4 capitales de un líder que trabajamos en el liderazgo y me quedo con estos 2 que tienen que ver con emociones, con el capital simbólico y con el capital emocional. El capital simbólico quiere decir que tenemos que tomar conciencia de cuál es el emoticono que llevamos pues, cuando vamos cuando entramos en el trabajo, cuando tenemos que reunirnos con alguien de nuestro equipo, cuando tenemos que tener una conversación con alguien de nuestro equipo, porque ese emoticono ya va a generar también una emoción a esa persona y lo va a predisponer, ¿vale? Entonces, con esto no queremos decir que tengamos que ponernos una careta para cambiar la emoción en la que estoy. No, lo que queremos decir es que cuando soy capaz de trabajar sobre las emociones, voy a ser capaz de ver en qué emoción tengo que estar para gestionarlas de mi equipo y entonces directamente tendré ese emoticono. ¿Mm? Por ejemplo, hace poco trabajamos con un equipo pequeñito en donde el líder nos decía que su equipo, una de las cosas que le ocurría es que estaba en la queja permanente. Bueno, pues cuando empezamos a trabajar lo que nos dimos cuenta es que la primera persona que estaba en la queja, que tenía conversaciones relacionadas con la queja y que eso, la emoción que nos lleva es al pesimismo, pues era el líder. Entonces, el líder tiene que trabajar ahí, ¿vale? Yo no si estoy en la queja, pues transmito queja y transmito pesimismo, ¿vale? Y el otro capital sobre el que también podemos trabajar en nuestro equipo es sobre el capital emocional, ¿vale? Entonces, como os decía, si yo trabajo sobre mis emociones, ¿vale? Soy capaz de poder identificar las emociones de mi equipo. Siempre las conversaciones son importantes con el equipo porque no olvidemos que la empresa, las organizaciones, somos una red de conversaciones, con lo cual cómo funcione depende de esas conversaciones que tenemos. Pero ahora en pandemia y bueno, en casos en los que, no sé si es el vuestro, en el que habéis tenido que teletrabajar y entonces hemos perdido ese contacto físico o esas conversaciones más informales que también a veces tenemos como equipo, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué ha sido determinante? El conversar con nuestro equipo, el tenerlo en la agenda y decir, tengo que hablar con ellos, tengo que saber cómo están. Pues mira, todas las semanas hago una ronda y he hablado un ratito con cada uno porque tengo que saber, tengo que tener claro en qué emociones están y qué les está ocurriendo. Para, pues bueno, darles ese apoyo para que ayudarles a gestionar esas emociones siempre que yo gestione las mías, ¿vale? Los equipos los líderes, perdón, que han tenido esto en cuenta han sido conscientes que ha sido muy útil, que es una inversión de muy bajo coste, porque a lo mejor decís, es que yo no tengo tiempo para conversar con mi equipo. Bueno, nosotros como coaches eso nos suena a excusa. Entonces, ¿para qué si tienes tiempo? No tengo tiempo para conversar con mi equipo, ¿para qué si tienes tiempo? Valora. En cualquier caso, los líderes que han puesto en sus agendas el conversar con sus equipos se han dado cuenta de lo determinante que ha sido. Y si no estamos en un equipo o en una empresa en la que no tenemos a lo mejor esa cultura de la conversación o en la que no hemos estado atentos a estas emociones, bueno, pues punto de partida. Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para formarme en emociones, para acompañarme emocionalmente de un profesional y, por supuesto, para ofrecerle lo mismo a mi equipo. Pero yo como líder ya lo que sí puedo hacer, como os digo, con muy bajo coste, es conversar con ellos, saber qué les está ocurriendo, porque todos en este momento de pandemia hemos vivido lo mismo en cierto modo. Todos hemos tenido dramas y para cada uno de nosotros el nuestro ha sido el más doloroso. Entonces, el poder conversar y, por supuesto, cuando es el líder el que muestra pues, ese interés, pues eso para los equipos también es muy gratificante. Solo ese hecho de conversar ya es positivo, ya genera una emoción positiva en el equipo, ¿vale? O sea que sí que podemos trabajar en nuestros equipos, nuestro equipo está dentro de nuestro campo de acción y fundamental en este momento de huella emocional el saber qué les está ocurriendo, cómo se encuentran. Si viéramos que uno de nuestro equipo cojea durante 3 días,
le preguntaríamos qué te pasa. Pues bueno, igualmente si estamos viendo que una persona de nuestro equipo en algo no está actuando como suele actuar, pues también hay que preguntarle, qué te está ocurriendo? ¿En qué te puedo ayudar? Y ya pues llegando ya casi al final, también, como hemos dicho, podemos actuar. En nuestro campo de acción están las emociones de nuestros clientes. Y aquí os ponemos 2 puntos muy importantes. El primero, como hemos dicho, las emociones nos dan información de quiénes somos, de cómo actuamos, de cómo percibimos el entorno, con lo cual ahora mismo tenemos muchísima información que a través de todos los dispositivos digitales nos llegan de nuestros clientes, pero si encima tenemos esa información emocional, aún vamos a saber y conocer más sobre él y vamos a poder ajustar más nuestras conversaciones, esos momentos de punto de contacto con él. ¿Vale? Luego, las emociones nos dan muchísima información de nuestros clientes y además dicen que no recordamos lo que nos dijeron ni lo que hicieron, pero sí recordamos lo que nos hicieron sentir. Es decir, que eso es una huella emocional. Si somos capaces de generar una experiencia positiva, satisfactoria en nuestros clientes, que le quede como huella, eso va a ser súper importante para, bueno, pues ya vosotros sabéis más que yo respecto a vuestros clientes en fidelizarlos, en recomendaros y sobre todo en que estén muy satisfechos. ¿Vale? Entonces, nos dan muchísima información y les podemos generar esa experiencia positiva con todo lo que, o sea, cuando él recibe esa experiencia positiva, como hemos dicho, a él también le lleva una acción, ¿vale? Y bueno, pues para ir ya terminando y cerrando esta parte, que ahora, pues bueno, si tenéis dudas o queréis preguntar algo, estaremos encantados. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, pues la importancia de poner las emociones a favor. Os hemos dicho, a través de trabajando nuestros pensamientos, eso nos lleva a una emoción y desde la emoción nos lleva a una acción. Si la acción no es la que queremos, tenemos que trabajar sobre el pensamiento para cambiar la emoción, porque la emoción nos lleva a la acción o a la no acción. Nos lleva al cambio, a adaptarnos o no hacerlo, a tomar una decisión o a no tomarla. Luego, importante ahí, para ponerlas a favor, formarnos y acompañarnos de profesionales. ¿Vale? Luego os ponía, bueno, el equipo, ¿vale? Que si podemos ayudarles a gestionar sus emociones, pues vamos a tener pues un equipo mucho más cohesionado, necesitamos, ¿no? Un equipo que esté ilusionado, un equipo que tenga curiosidad, un equipo que esté entusiasmado, que esté comprometido, y todo eso lo podemos trabajar a través de las emociones. Y por último, estamos en este momento, en esta transformación digital que ha acelerado muchísimo el COVID y bueno, sabemos que el cliente es el que marca todos los movimientos más que nunca, ¿no? El cliente está en el centro y debemos ponerlo en el centro. ¿Qué nos puede ayudar a ponerlo en el centro? Trabajar sus emociones, ¿vale? Como hemos dicho, para tener información sobre él y para poderle generar unas experiencias positivas, ¿vale? Una huella emocional positiva. Bueno, pues para todo esto que estamos diciendo, ¿qué es lo importante? Pues trabajar las emociones, ¿vale? Formarnos en ellas, leer. Ahora hay muchísima información, asistir a webinars como las que os estamos proponiendo ahora. Por mi parte, pues daros las gracias por vuestra asistencia, convocaros para la segunda parte, que es el próximo miércoles, en las que, como hemos dicho, pues vamos a racionalizar, vamos a trabajar sobre el miedo, ¿no? Que tanto nos puede bloquear a tomar decisiones, a afrontar situaciones, tips para tener una emoción con una actitud llevada por las emociones a nuestro favor. Y bueno, y ver también de esa huella emocional de la pandemia que también ha tenido pues esa parte positiva. Así que, ¿cómo sentís en este momento? Os preguntaba al inicio. Muy bien, Gemma, muchísimas gracias por todos tus aportes y gracias a todos por haber estado ahí. De verdad que nos encanta todo lo que nos has compartido. Si pudieras dejar de compartir pantalla para que sí pudiéramos vernos y instalar un diálogo. Tenemos algunas preguntas en el chat y te las voy a ir pasando, ¿vale? Aquí tenemos una pregunta que dice, cuando un componente del equipo se trae los problemas a casa, ¿cómo actuamos?
porque emocionalmente ya hay una carga negativa y si encima tienen un bloqueo emocional y entran en bucle. Ujú. Bueno, pues a ver, para nosotros es importante ayudarle a esa persona a que tome conciencia de qué emoción está trayendo al trabajo y a dónde le está llevando, porque entiendo que ni a esa persona le favorece y por supuesto tampoco favorece al resto porque las emociones se contagian. Entonces, bueno, pues hay que hacer un trabajo con esta persona para ayudarle a primero que tome conciencia de en qué emoción está, de qué comportamiento está ocasionando esas emociones, ¿m? Ayudarle a gestionar también esa emocionalidad. Al final, bueno, pues tenemos que valorar que si esa persona es importante en nuestro equipo, es digamos, pues estratégica, pero vamos, que si es importante y si valoramos las personas, pues que habrá que ayudarle a gestionar esa emoción, a que tome conciencia, lo que he dicho, de que, no le está aportando nada positivo, porque obviamente en su trabajo tiene que estar influyendo, no trabajamos desde una emocionalidad de pesimismo y de queja o la que esté teniendo, ¿vale? Pues eso le lleva a trabajar de una determinada manera y además luego, pues eso se contagia también con el resto, ¿no? Entonces, trabajar ahí, pues formación, acompañamiento emocional y conversar. Quiero decir, el líder también puede comenzar lo primero, conversar con él, qué le está ocurriendo y hacerle tomar conciencia, darle ese feedback, ¿no? ¿Para qué te sirve venir así al trabajo? ¿Qué estás consiguiendo? Y mira lo que también pues está un poco contagiando al resto del equipo. Así, a grosso modo, ¿no? Pues sería la respuesta. Tenemos una pregunta aquí, dice, una más, dice, me siento un poco desubicado y siento que no puedo anticiparme a los cambios que ya están produciéndose en el sector. ¿Cómo puedo ayudar a mi mente a aceptar un entorno cambiante post pandemia? Bueno, pues como hemos dicho, ahí hay que trabajar sobre los pensamientos, ¿vale? Yo le diría que lo primero es que empiece a tomar conciencia de qué se está contando a diario, ¿m? O cuando está, dice, pues a tomar esa decisión, ¿no? Dice que a tomar decisiones o afrontar situaciones, en ese momento, qué está pensando, cómo está visualizando él o qué se está contando sobre esa situación que tiene que afrontar o esos cambios que tiene que hacer, porque es a partir de ahí donde se puede trabajar, ¿vale? En esas conversaciones internas para, bueno, pues empezar, como decía, a cambiarlas, a darles ciertos matices desde él, ¿vale? Porque, por ejemplo, en coaching lo potente que tiene es que nosotros no decimos, mira, tienes que hacer esto, esto y esto, y tienes que pensar esto, esto y esto, sino que es trabajar ese pensamiento con él para que él encuentre el pensamiento que le lleve a lo que quiere conseguir, ¿vale? En cierto modo, como hemos dicho, ese pensamiento le va a hacer cambiar las emociones y por lo tanto le llevará con la emoción adecuada para él, porque cada uno tendremos una para llegar a una misma acción, ¿m? Pues con esa emoción adecuada le llevará a las acciones y por lo menos a resultados diferentes, ¿vale? Entonces, sobre todo yo le diría que lo primero que puede hacer es empezar a tomar conciencia de qué se cuenta sobre esta situación que tiene que afrontar o que está viviendo. ¿Cuáles son esos diálogos, esa radio que tenemos interna, ¿no? Bien. Queda tiempo para una última pregunta. Creo que esta última puede quedar bastante, las últimas dos preguntas pueden estar ligadas, porque dice, ¿cómo podemos saber si estamos teniendo una emoción correcta en el momento de tomar una decisión? Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos identificar las emociones personales del equipo? Creo que están muy ligadas, ¿no? ¿Cómo identificar las emociones para tomar decisiones correctas? A ver, una decisión, si es correcta o no, nos lo dirá el tiempo también, en cierto modo, y más en este momento de incertidumbre, ¿no? Ahora un poco la emoción que necesitamos para tomar decisiones, porque yo creo que el problema es no tomarlos. ¿Mm? Para tomar decisiones y para empezar a recorrer y avanzar en el camino, pues son emociones que hemos dicho, pues de curiosidad, de interés, de valentía, de optimismo, ¿vale? De pensar, como decíamos, que en algún momento nos vamos a equivocar y permitirnos el error. Bueno, pues todo eso nos va a generar una serie de emociones que nos va a llevar a avanzar, ¿vale? Si es la decisión correcta o no, eso nos lo va a decir en cierto modo el tiempo, ¿vale? Pero tenemos que estar en una emoción de poder, ¿no? De querer, de avanzar, y yo creo que esa es la correcta. Entonces, si no estás teniendo esa emoción, entonces hay que trabajar para poder tenerla. Y la segunda que me decías sobre la emoción de nuestros equipos,
Pues bueno, principal primero, trabajar sobre mis emociones. Tengo que empezar a conocerme yo, a identificar qué emociones tengo y esas emociones a dónde me llevan. Porque también, ojo, no existe una teoría, es decir, a mí una emoción me lleva a un sitio y a ti, Roberto, otra emoción te lleva a otro sitio. Con lo cual, empezar a conocernos emocionalmente, trabajar ahí y desde ahí nos va a ser mucho más fácil identificar las de nuestros colaboradores y ayudarles o acompañarles o gestionarlas. Pero todo pasa por lo que decía, no hemos recibido formación ni acompañamiento emocional y eso es lo que necesitamos.